buenos días. Materia de expresiones artísticas para noveno grado. El tema de hoy es la perspectiva. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de perspectiva, vamos a hablarlo desde un punto de vista un poquito más coloquial o más panameño. Es como nosotros vemos las cosas, ya sea cerca o lejos, según el dibujo, según la pintura. Entonces, si ustedes se ponen a analizar en cuanto al término como tal, podemos analizar de que el término tiene un fundamento. Es una manera, y lo voy a definir así fácil, práctico, es una manera sencilla de dibujar algo cerca o algo que esté lejos. Entonces, si nosotros nos vamos a lo visual, nosotros podemos ver como que las dos personas que están acá están como lejanas y las dos personas que están aquí están como más cerca. Pero si lo vemos en función objetiva y concreta, el creador lo único que hizo fue que esta persona las dibujó pequeñas y esta las dibujó más grandes. Pero si la vemos en función de lo que les decía, a nivel visual, si vemos una, eh, un grupo lejano y un grupo cercano. Entonces, ¿qué es la perspectiva? Y en este caso lo puse así, un ejemplo. Se conoce como perspectiva tanto a esta técnica como a la obra o representación que se ejecuta mediante el arte. La palabra representación involucra muchos puntos y cuando digo que involucra muchos puntos, involucra eh, eh, significados como representación, como muestra, como dibujo, como elaboración, como confección, como eh, contexto. O sea, involucra varias cosas que son añadidas para lograr lo que tenemos allí. Entonces, el ejemplo que yo pongo es un ejemplo de un cuadro. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista no de perspectiva, sino del punto de vista de visión, aquí se dibujó 1, 2, 3, 4, 5 rectángulos. Se dibujaron 5 rectángulos en donde se le dio una profundidad para conseguir un efecto, que es lo que conocemos como perspectiva. Entonces, nosotros tenemos que tener claro ese concepto para poder eh, identificar el término y tener más conocimiento de que realmente es una perspectiva. Entonces, ¿qué es la perspectiva de una persona? Miren que acá lo mencioné desde el punto de vista general, como una obra o representación, y acá como una persona. La perspectiva personal es el punto de vista de una persona. Tiene sobre algún tema tópico o sobre algún acontecimiento. O sea, estoy hablando a nivel de pensamiento. Por ejemplo, una persona puede tener una perspectiva personal sobre un problema político. Una persona es un ser que puede vivir en sociedad, poseer inteligencia, derechos y virtudes. Aquí lo puse desde el punto de vista de cómo lo ve en cuanto a pensamiento la persona. Pero si lo vemos, y por eso mismo coloqué el ejemplo abajo, lo vemos a nivel visual, entonces nosotros vemos una gama de líneas, que esa fue la partecita que me faltó aquí, que puede vivir en sociedad. Observar líneas, poseer interés sobre esas líneas y efectos y virtudes visuales. Fue la parte que me faltó aquí. Entonces, aquí nosotros en el ejemplo tenemos una serie de líneas, trazos o rayas, digámoslo así, en donde vamos a ver que nos está dando un fundamento, nos está dando una imagen, nos está dando una perspectiva de qué estamos demostrando. Entonces nosotros lo decimos de esta forma, ¿qué estamos mostrando ahí? Como que se trató de visualizar un salón o un área de un edificio. Entonces ya allí comienza lo que es el aspecto de pensamiento, de análisis de la persona para ver cómo observa el dibujo o el arte. ¿Cuántos de ustedes han visto, ya sea en redes sociales, ya sea en el internet, eh, dos figuras igualitas y le ponen arriba el contenido?
encuentre las 5 diferencias. ¿Qué ocurre con este tipo de ejercicio? En realidad es un ejercicio visual, es un ejercicio de manejo mental, pero también un ejercicio de perspectiva, porque te ponen a comparar o ver qué tiene uno y qué le falta al otro. Entonces, este es otro aspecto de perspectiva a nivel personal en donde podemos encajarla dentro del aspecto de lo que estamos viendo ahorita y sobre todo en la diapositiva. Entonces, es allí donde entra en juego de cómo yo lo miro como persona, cómo lo mira Juan, cómo lo mira Miguel, cómo lo mira Carla, cómo lo mide María, cómo lo mide Stephanie, cómo lo mide Yolanda. Tal vez de los 10 que mencioné, 4 lo vean de la misma forma, pero los otros 6 no lo van a ver igual, lo van a ver desde otro punto. Entonces, es aquí donde viene el juego y por eso puse las otras virtudes que tienen que ver con una perspectiva en cuanto a política, en cuanto a sociedad, en cuanto a virtudes y demás. Entonces, que la perspectiva explique, voy con el concepto en sí, es un término que se relaciona con el arte. Recuerden que arte es ciencia y es por ello que se define como arte de representar en una pintura o objeto tal y cómo aparecen en un plano real. Por otro lado, la perspectiva es el modo de analizar una determinada situación u objeto. Es un punto de vista sobre una situación determinada. Y aquí voy a agarrar estos dos últimas palabras, situación determinada, y las entrelazo como aparecen en un plano real. ¿Y por qué entrelazo esas 5 palabras? Porque son situaciones que uno determina dentro de un plano y realmente cómo las mira. Miren, lo estoy identificando directamente cómo es aspecto de una situación determinada viéndola desde un plano verdadero, involucrándola dentro de una misma definición. Y es lo que venimos explicando, mencionando, conversando desde el inicio de la clase. Es como yo la veo, cerca, lejos, cómo busco el efecto de que el lápiz sea el que me sostiene y no yo sostengo al lápiz. O sea, es la situación cómo se determina. Entonces, con esta definición dejamos aún más claro la perspectiva desde varios puntos y cómo se entrelaza una con otra. Entonces, podemos preguntar, ¿qué es la perspectiva en un dibujo? Se define como el arte de representar los objetos en forma y la disposición con que se aparecen a la vista, o sea, cómo los percibo yo. También como el conjunto de objetos que se visualizan desde el punto de vista del espectador. Nosotros somos los espectadores. La perspectiva la realiza el maestro o la persona que dibuja. Y él quiere que nosotros interpretemos eso de la forma que él lo dibujó, pero nosotros, como somos espectadores, también podemos interpretarlo de otra forma. Miren, anteriormente nosotros teníamos, cuando uno estaba más pequeño, de que vamos a hacer tal cosa, pero hay que consultar y pedir permiso, en el caso de su mamá o papá, porque esa era la perspectiva educativa que tenían muchos de nuestros abuelos, nuestros padres. Hoy en día, muchos padres dicen, no, si Juan hace lo que quiere, lo que le da la gana generalmente. Entonces, la perspectiva que tienen los padres de ahora es diferente a la que tenían los padres o abuelos nuestros antes. Entonces, este es el otro punto que lo veo desde lo personal. Entonces, eh, el dibujante quiere que usted vea lo que él está tratando de demostrar dentro de esto. Entonces, allí donde nosotros nos convertimos en los espectadores y los analistas de qué es lo que nosotros vemos. Allí les tengo un video para que complemente lo que nosotros hemos estado hablando en la mañana de hoy con relación a la perspectiva y de cómo nosotros vemos la perspectiva.
La perspectiva es la forma en cómo acomodamos nuestros objetos en un espacio, respetando esas líneas imaginarias que se crean en el horizonte desde un punto de fuga. Claro, siempre respetando al observador, que eres tú, es la ilustración, es el dibujo en general. Para entender la perspectiva, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo podríamos trazar un objeto con un punto de fuga, ¿ok? Pero lo que voy a explicar ahorita es esto. Tenemos el punto número 1, que es este, el punto número 1. De ahí es nuestro primer punto de fuga, donde van a fugar muchas líneas. Tenemos el número 2 y el número 3. Nos vamos a apoyar del número 2 y el número 3, que son otros puntos de fuga. Pero, por lo mientras, no les vamos a llamar punto de fuga, 2 puntos de fuga. No vamos a hacer eso. ¿Vale? Bien, vamos a empezar con un ejemplo. Trazaremos un rectángulo en cualquier lugar. Luego, del punto número 1, que sería nuestro principal punto de fuga, vamos a llevar unas líneas hacia las esquinas de ese rectángulo. Así de sencillo empieza la perspectiva. Ahí está, son 4 esquinas, perfecto, ¿no? Luego, yo puedo crear una línea al azar. Ahí está, y de ahí pasarla horizontalmente hasta intersectar y tenemos ahora sí un objeto en 3D. ¿Vale? Bien, pero si quisiéramos hacer un cubo, ¿cómo haríamos un cubo? Tomando en cuenta de que esta la trazamos aleatoriamente, ¿cómo haríamos un cubo? ¿Cómo haríamos para saber dónde exactamente va esa línea en la perspectiva? Vamos a crear un cuadro perfecto, claro. Luego vamos a llevar las líneas desde el punto de fuga número 1, las esquinas de ese cuadro. Ahí está, las 4 esquinas. Luego nos apoyaremos de uno de los puntos de fuga, en este caso del número 2, para trazar simplemente una guía. Solamente es una guía. Ahí está. En este punto se intersectan y ahí puedo crear una línea horizontalmente, otra verticalmente, otra horizontal, digo vertical y horizontal. Ahí está. De esta manera podemos tener ahora sí un cubo totalmente perfecto en perspectiva. Así es como se crea un cubo apoyándose del punto de fuga número 2 en este caso, y también puedes hacerlo con el número 3. ¿Cómo dividir un objeto en 2 partes iguales? Es muy fácil. Simplemente creamos una X, trazamos línea de esquina a esquina y en el centro, donde se intersectan, mejor dicho, ahí creamos la mitad. Excelente, ¿no? Bien, pero ¿y cómo lo haríamos en 3 partes? Yo me pregunto. Para hacerlo en 3 partes a estas intersecciones que acabamos de hacer, agregamos de la mitad a una esquina, de la mitad a la otra esquina y se crea una flecha en el cual se intersectan unos puntos. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Y de esos puntos vamos a sacar nuestras líneas hacia arriba y hacia abajo. Y listo. Y tenemos un objeto dividido en 3 partes iguales. Nos sirve muy fácil, podemos trazar cualquier objeto creamos las intersecciones, creamos los puntos de fuga, solamente con estos, ahí está. Obtenemos la mitad, como lo hacemos con la X. Solamente queremos este punto de referencia, aquí está.
Y en la mitad vamos a trazar al punto de fuga. Perfecto. Borramos estos. No sirven por ahora. Y una manera de crear. Tomamos un punto al azar. Ahí está. Luego, yo puedo trazar la X primero. Ahí está. La mitad. Luego, la flecha para crear las tres partes iguales. Borramos las líneas que nos sobran. Trazamos donde se crean las intersecciones. Y ahí está. Borramos. Y ahí está. En tres partes iguales. Otra forma es crear un punto al azar. Creo un punto al azar en la perspectiva. Tomo de este punto tomo una línea que pase por esta intersección y llega aquí. Ahora la subimos, creamos la línea, exactamente hacemos lo mismo, creamos la intersección, subimos, listo. Y así podríamos... Bien, si pudieron observar, él lo hizo a nivel de computadora, pero observaron cómo hace el trazo de una línea recta, y lo mencionaba en una de las diapositivas, el grupo de rectángulos para poder tomar como ejemplo para llegar a la perspectiva. Él toma una línea y la pone desde el punto 1 donde inicia hasta el punto 2, que es donde culmina. Coloca otra línea en la misma forma del punto 1 al punto 2, pero desde otro lugar, desde otra posición. Entonces, eso va a dar la impresión de que está buscando un fondo. Miren que él marca con una X para poder llegar a encontrar una forma y darle profundidad al dibujo. Entonces, esas son técnicas que estamos adicionando para que cada uno conozca, para que pueda elaborar una perspectiva y funcione. Porque generalmente, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos una página, hacemos dos rayas, digamos, paralelas, o sea, una encima de la otra, pero no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna profundidad, no tiene ninguna visión. Entonces, si usted la hace de un punto 1 a un punto 2 y la otra en esa misma línea de un punto 1 a un punto 2, y va a quedar como especie de un embudo, entonces usted está dándole o le está diciendo al cerebro de que va a llevar un elemento o un dibujo con otra estructura que no es la normal. Entonces, ese video me gustó mucho, fue por eso, porque él a nivel de computadora realizó el ejercicio, pero dando ciertas técnicas. Entonces, lo que realmente nosotros queremos. Bien, para esta semana tenemos la actividad número 3 que tiene que ver con la perspectiva. Van a realizar un dibujo donde la perspectiva sea el elemento principal. El dibujo es tema libre. Usted escoge si hace el trazo de las líneas o, por ejemplo, como está en el módulo, tienen unos ejemplos de perspectiva de paisaje, ¿cómo se llama? De lugares cerrados, de lugares abiertos, aéreo, oblicuo.
paralelo, o sea, queda a criterio del estudiante en esta ocasión qué tipo de perspectiva va a hacer, si solamente a nivel de líneas, como lo explicó el joven en el video, o va a tomar algún tipo de sentido su actividad y lo va a hacer de manera paralela, oblicua o aérea, como está estipulado en la página 11 del módulo. Entonces, queda a criterio de cada uno cómo lo va a realizar. Lo que sí voy a solicitar es que la perspectiva no sea coloreado, se quede solamente en boceto, en dibujo a lápiz. ¿Por qué? Para así poder tener un poquito más de visualización de qué hicieron. ¿Por qué estoy solicitando esto? Porque en el momento de que usted lo colorea, muchas veces al colorearlo, como no conocen la técnica o no dominan la técnica, pierde el efecto de perspectiva. Entonces, ¿qué ocurre? Al momento de perderlo, se convierte en un dibujo normal, no en un dibujo de perspectiva. Entonces, por eso que estamos haciendo la sugerencia de que no se colore, sea solamente a lápiz de carbón para poder lograr ese efecto. Vamos saliendo de aquí de la presentación. Vamos a salir de aquí de la presentación para con esto culminar la grabación para los estudiantes que son modulares y tengan la accesibilidad de material adicional para elaborar sus actividades. Aclaro, ¿cómo se llama? Las clases que yo doy en PowerPoint es material adicional al que está en el módulo para que tengan más contenido y puedan puedan hacer sus tareas de una mejor forma y tengan más contenido y puedan lograr objetivos. Con esto culmino lo que es la grabación de la clase explicativa en relación a la perspectiva.